noches. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo aquí en una transmisión más de WIMED. Bueno, les comento, WIMED es un espacio donde ustedes pueden orientar, prevenir y compartir información de salud. Para esto nos acompañan especialistas profesionales en la salud de diferentes temas como nutrición, psicología, deporte. Y bueno, el día de hoy en especial pues vamos a tener a la nutrióloga Alina García, que nos va a acompañar y vamos a hablar sobre el deporte y la nutrición en el deporte. Claro que sí, pues buenas tardes a todos. Ok, bueno, antes de empezar les comento, en la página de wimed.mx hay un icono en la parte baja, en color negro, en donde es un chat. En este chat ustedes pueden hacernos preguntas. Bueno, van a meter su nombre, un nombre, el que ustedes quieran, y un correo. Una vez que lo manden, se va a activar el chat y bueno, ahí nos van a ustedes a preguntar y nosotros acá vamos a recibir las preguntas. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con el tema de nutrición en el deporte. Deme un segundito. Perfecto. Bueno, una dieta adecuada, tanto en cantidad como en calidad, para un deportista es importante por optimizar sus rendimientos. Si esta dieta es inadecuada, pues seguramente, aunque sea un buen deportista, va a tener sus dificultades, se va a perjudicar por una mala alimentación. Entonces, ¿cuáles serían o por qué la importancia de que un deportista esté bien nutrido? Okay. Pues bueno, a mí me gustaría desde el principio dejar claro qué es un deportista, ¿no? Porque a lo mejor claro, una señora que realiza 3 veces a la semana alguna actividad física ya piensa que puede o necesita una dieta muy especial. Entonces, sí necesitan, por supuesto, cuidarse de la alimentación todas las personas, incluso si realizan algo de actividad física 2 o 3 veces a la semana, sí, pero es diferente a si alguien realiza ya actividades mucho más estructuradas con una disciplina pues más enfocada a un deporte en específico. Entonces, existen, bueno, las actividades que nosotros realizamos en el día a día, desde que nos levantamos, caminamos, subimos escaleras y demás, que es una actividad física que debemos de hacer por nuestra propia vida. De ahí están las actividades que tienen ya un objetivo, ya sea para divertirnos, para mejorar la salud, para vernos mejor o para realizar alguna competencia. Entonces, si nosotros realizamos estas actividades como nos recomienda, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que es en los niños 60 minutos de actividad física todos los días, lo recomendado, y para los adultos por lo menos 30 minutos, se puede tomar como una actividad física normal. No se considera como una persona altamente activa o con deportista como tal, ¿no? Entonces, de hecho, todos deberíamos de hacer actividad física y todos debemos de cuidar nuestra alimentación. Ya un deportista se considera esta persona que realiza más de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que son los 30 minutos diarios. O sea, si ya realiza 1 hora diaria o 90 minutos diarios, entonces ahí ya tenemos que cuidar mucho más la alimentación, ¿no? Okay, perfecto. Quiero repetir, siempre se debe de cuidar la alimentación, siempre debemos de comer equilibrado, siempre debemos de incluir carbohidratos, pero cuando una persona realiza más cantidad de ejercicio, pues sí debemos de cuidar sobre todo más la cantidad de carbohidratos y de proteínas. Claro. Entonces, bueno, ya que nos aclaraste eso, porque sí era importante, decir en qué momento una persona debe empezarse a alimentar de una forma diferente, ¿no? Por las actividades que está realizando. Entonces, bueno, ya que está aclarado esa parte, entonces ahora sí, ¿de qué forma le sirven los nutrientes a los deportistas? ¿Cuál sería la forma en que se tiene que alimentar un deportista? Okay. Como bien decías, la alimentación les va a ayudar en el rendimiento, y no nada más en el rendimiento, sino a tener buena salud, a tener una buena recuperación después de realizar alguna competencia o algún entrenamiento muy, muy pesado o muy duro, y también les va a ayudar a tener las defensas adecuadas, porque una persona que realiza mucha actividad física se les pueden bajar las defensas por falta incluso de antioxidantes u otros nutrimentos inorgánicos.
Entonces, ¿cómo deben de cuidar ellos la alimentación? Pues para sus entrenamientos diarios es recomendado siempre comer algo antes de su entrenamiento que sea con carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? Estos son los provenientes del grupo de cereales, que son pan, tortilla, galletas, avena, papa, elote, frutas. Entonces, algunos de estos alimentos son los recomendados siempre antes del entrenamiento. Y hacer 5 comidas. ¿Cuánto tiempo antes del entrenamiento? Se recomienda, si es un entrenamiento que es de todos los días están acostumbrados, puede realizarlo entre 1 hora y media hora antes del entrenamiento, pero sí es importante que siempre coman algo, porque muchas veces se levantan y se van a correr o se van a hacer algún ejercicio sin nada en el estómago, y esto les va a perjudicar porque se pueden sentir mal, pueden tener hipoglucemia, pueden sentir mareos, dolor de cabeza, e incluso van a estar quemando el músculo. Entonces, por eso es muy importante siempre comer algo. Ok, entonces, entre media hora, 1 hora antes... en los entrenamientos. Los entrenamientos, sobre todo carbohidratos. Exacto. Ok, ¿por qué carbohidratos? ¿Es el combustible? Exacto. Los carbohidratos es el principal combustible y es lo que nos va a ayudar a realizar nuestras reservas del glucógeno. El glucógeno es la manera en que nosotros guardamos esa energía de donde vamos a sacar para poder realizar las actividades. El glucógeno se almacena en el hígado y en los músculos. Entonces, si nosotros no consumimos el día anterior o incluso antes del ejercicio estos carbohidratos, nos vamos a acabar esa reserva que nosotros tenemos en el hígado, después en los músculos, y entonces es cuando podemos empezar a quemar músculo en sí. Y después, ¿cuánto tiempo en promedio dura? Yo sé que es dependiendo de la persona, de la actividad, el ejercicio, pero más o menos ¿cuánto tiempo te dura esta reserva que tienes del combustible que mencionas, de glucógeno? Pues sí, como tú dices, depende de la actividad, depende de la intensidad de la actividad, del tiempo y cuánto tiempo antes estuvieron comiendo carbohidratos. Por ejemplo, para una actividad de más de 90 minutos es recomendable incluso no nada más comerlos antes del ejercicio o un día antes, sino cada media hora estar comiendo durante el ejercicio. Cuando duran más de 90 minutos, entonces sí deben de estar consumiendo cada media hora cierta cantidad de hidratos de carbono o carbohidratos, que también esta cantidad depende de la actividad, de la intensidad de la persona, de su peso, de su edad, ¿no? De muchos factores. Pero sí que sepan que es importante que a partir de estos 90 minutos ya se considera un ejercicio mucho más fuerte y que se requiere mucho más reserva de glucógeno. Ok, entonces, después, ¿qué seguiría? Estos son los carbohidratos. En cuanto a grasas o proteínas, ¿cómo serían estas cantidades? Las proteínas también son muy importantes, sobre todo para después del ejercicio, para poder recuperar también el músculo, porque recordemos que durante el ejercicio el músculo está teniendo pues muchos cambios y muchos esfuerzos, entonces hay que repararlo. ¿Y cómo los vamos a reparar? Con las proteínas, que las proteínas son como estos ladrillos que van a construir el músculo. Entonces sí debemos de incluir un poco más en cantidad de proteínas, pero tampoco en exceso, porque muchas veces se me van al extremo, ¿no? Ya estamos haciendo ejercicio, entonces ya además de los alimentos están tomando suplementos de proteínas y demás, tampoco debemos de exagerar y tenemos que consumir las proteínas adecuadas para nosotros. ¿Y en cuanto a grasas? Y en cuanto a grasas también son importantes. Por supuesto que vamos a enfocarnos en las grasas de alta calidad o de mejor calidad o las más saludables, como son el omega 3, el omega 6, el omega 9, grasas poliinsaturadas, no tanto las grasas saturadas, que son las de origen animal, para que podamos también tener una buena reserva en nuestro organismo. Entonces son más recomendables las proteínas de animales que las vegetales. Las proteínas animales, exacto, que las vegetales, y las grasas vegetales o también animales, por ejemplo, del pescado, ¿no? Como es el omega 3, para tener una alimentación pues más saludable. Ok, perfecto. Bueno, ¿y cuáles serían las... es lo mismo una dieta en un hombre o en una mujer? No, es distinto, empezando porque la composición corporal de hombres y mujeres es diferente, ¿no? Los hombres tienen mucho más músculo, guardan menos grasa, y las mujeres guardamos un poco más de grasa y nos cuesta un poco más de trabajo crear el músculo.
Por otro lado, los hombres también tienen mucho más glóbulos rojos, entonces requieren menos esfuerzo para obtener el oxígeno para poder realizar las actividades, y las mujeres requieren más esfuerzo para llegar a hacer lo mismo que un hombre. Okay. Entonces, partiendo de eso, es importante recalcar que sí es diferente la alimentación, claro, en el sentido de el equilibrio y ciertos nutrimentos, porque todos, incluyendo mujeres y hombres, deben de consumir igual los carbohidratos antes de hacer el ejercicio, una dieta equilibrada, 5 comidas al día, o sea, eso no cambia. Lo que va a cambiar son las porciones, las cantidades, exacto. Entonces, si comentas que la mujer tiende a guardar más la grasa y menos el músculo, por ejemplo, los carbohidratos tendrían que comer en menor cantidad. No en proporción, no, sí en menor cantidad por su complexión física, porque seguramente son más bajitas, ¿no? Por el peso y demás, pero en proporción no necesariamente, pero sí escoger carbohidratos que sean bajos en grasa, que sean integrales, que sean pues de fácil absorción. Entonces los carbohidratos no son los que nos van a repercutir en tener más grasa, más bien son los que nos van a ayudar a tener más energía. Más energía. Entonces la grasa, en eso sí, tendría que ser menor en las mujeres. Más bien en energía, en calorías es lo que va a ser menor. En cuanto a la, digamos, la cantidad en porcentaje de proteínas, grasas y carbohidratos va a ser la misma. Y también en donde tenemos que poner atención es en las mujeres, sí que tengan un buen consumo de hierro, porque se pierde también a través de la menstruación y es importante para esta parte que te decía de la oxigenación celular. El calcio también es muy importante revisar en las mujeres, y los antioxidantes. Ok, y entonces es recomendable que, bueno, se necesita entonces tener suplementos para los deportistas de minerales y vitaminas, o depende de la dieta. Si ellos realizan una dieta equilibrada, cumpliendo con todas sus porciones de frutas, verduras, cereales, proteínas y demás, lo recomendable es que no necesiten algún suplemento. Ahora, si se están preparando para una competencia ya mucho más fuerte, llámese un maratón, un Ironman, un ultramaratón, este tipo de competencias, entonces normalmente sí recomendamos algún suplemento de vitaminas y minerales, porque el desgaste es mucho mayor. Entonces, para la regeneración del músculo, que yo les decía, no nada más se necesita la proteína, sino incluso también antioxidantes, ¿no? Como la vitamina C o la vitamina E. Y para la reposición también de electrolitos como potasio, magnesio, pues sí son importantes en este tipo de competencias. Ok, bueno, hace rato nos comentabas lo que tendrían que consumir previo al entrenamiento o a la competencia. Durante el entrenamiento, que si es más a 90 minutos, entonces sí deberían de estar consumiendo sobre todo carbohidratos. Exacto. Y posterior al entrenamiento. Ahora me gustaría nada más regresarme un poquito al Inter, ¿no? Estos carbohidratos que deben de consumir, bueno, antes pues sí, como yo les decía, son barras, o es un pan con mermelada, o es un plátano, ¿no? Este tipo de carbohidratos. En el durante tampoco es que se tengan que comer todo un alimento cada media hora. Estas bebidas isotónicas que ya tienen carbohidratos pueden ser una buena opción, ¿no? No necesariamente algo sólido, sino que de ahí pueden obtener estos carbohidratos cada determinado tiempo, o los geles de glucosa o maltodextrina o demás que pueden estar tomando también. Esto también debe de ser junto con un líquido, porque el exceso de carbohidratos también les puede caer mal al estómago. Cada persona es diferente, entonces yo siempre les digo, váyanse probando, ¿no? Porque no vayan a llegar al maratón y sea el primer día que se van a tomar un gel de estos, porque a lo mejor les puede dar diarrea o se pueden sentir mal. Entonces deben de irlo probando. Cada persona es diferente y cada persona va recibiendo este tipo de alimentos o nutrimentos de diferente manera mientras están en el entrenamiento o en la competencia. Que es parte de la rutina o del entrenamiento que pone, precisamente irse conociendo y ver
a ver, cómo te cayó si comes esto antes y si no lo comes. Exacto, hay personas que les cae perfecto un plátano antes, pero hay personas que no, porque lo van repitiendo toda la competencia. Entonces, o los lácteos, ¿no? Sí, no, de hecho los lácteos no se recomiendan antes ni del entrenamiento ni de las competencias. Estos se recomiendan para después, porque tienen proteínas o pueden llegar a tener grasas que retrasan también la digestión y entonces se pueden sentir muy pesados o incluso inflamados. Ok, perfecto. Me preguntabas del después. Ajá. Exacto. Es muy importante, muchas personas tampoco ponen mucho énfasis en el después de una competencia, entonces ya van y comen algo súper grasoso y no. Se recomienda que sea la menor grasa posible para el después y que sea más bien alimentos a base de carbohidratos y proteínas. Y mientras más pegado al término de la competencia coman, es mucho mejor porque se van a recuperar mucho más rápido. Y otra parte importante también para la recuperación es una buena hidratación. Ok, nada más una pregunta. Comentaban o se leía de mensajes que luego mandan que después de un entrenamiento o alguna competencia no es bueno comer azúcares. ¿Es correcto? Pues más bien se recomiendan Bueno, azúcares. Es que están los carbohidratos simples, que son los azúcares que se absorben muy rápido y entonces se pueden subir rápido la glucosa en la sangre, pero no les va a durar esa energía para después. O los carbohidratos complejos, que son los que vienen en los cereales integrales, en las barras, en la tortilla, en el pan. Se recomiendan esos tanto antes como después. Y los azúcares rápidos son para el momento, entonces esos sí se pueden incluir durante. Exacto, porque esa es una energía rápida. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya nos comentaste esto de antes. Bueno, es importante, hacemos un pequeño resumen. Lo que comentaste de un inicio es de que no todos los que hacen ejercicio diario deben llevar una dieta de un deportista. Todos deben llevar una dieta, pero no todos son deportistas. Una dieta equilibrada y saludable. Entonces estábamos hablando de si haces por lo menos más de una hora o más de una hora, entonces ahí sí ya se recomienda una alimentación diferente, una dieta diferente. Sí, revisarlo, ¿no? Sí, ok, y bueno, mencionamos ya de antes, después y durante el entrenamiento o la competencia. Ok, perfecto. Bueno, a ver, déjame ver, esto de los suplementos también comentaste que depende de la persona, pero bueno, si normalmente tienes una buena alimentación, si estás seleccionando bien los nutrimentos, pues entonces no es necesario. Exacto, ya si hay un desgaste mucho más fuerte o no cumplimos con las porciones, sobre todo de verduras y fruta en un día, entonces sí es importante suplementar. Ok, perfecto. Mientras me gustaría comentar otro error que realizamos, a lo mejor si no somos como tal deportistas o que nada más hacemos pues media hora de actividad física todos los días o una hora pero solo 2 o 3 veces a la semana y tomamos estas bebidas isotónicas o deportivas, no es lo recomendable, ¿no? Nos podemos hidratar perfectamente con agua simple y esto nos va a recuperar lo que nosotros perdemos también en el sudor. Si ya se hace una actividad física mayor a 90 minutos, sí se recomiendan este tipo de bebidas sin ningún problema. Ok, y en cuanto a la hidratación, el otro día leí ahí un artículo que te decía, bueno, tienes que hacer también un plan de hidratación. Claro. Que también decía ahí por peso y las horas y la actividad y fórmulas que utilizaban, entonces... Pero bueno, ¿cuáles los consejos o lo recomendable? Antes de iniciar la competencia, ¿qué cantidades es recomendable? Sí. Y durante, cada cuánto ir ingiriendo algo y posteriormente cuánto, qué cantidades. Okay. Volvemos a lo mismo, siempre debe de ir personalizado, pero siempre se recomienda, si van a tener una competencia, desde un día antes estarse hidratando adecuadamente con sus 2 litros de agua o incluso una bebida deportiva. Antes de la competencia, entre unas 1 o 3 horas, es importante tomar pues un vaso, mejor de esta bebida deportiva. Como tú bien mencionas, sí debemos ser muy cuidadosos porque se recomienda que sea de entre 5 y 7 mililitros por peso
por kilogramo de peso de la persona, ¿no? Entonces, si pesan aproximadamente entre 70 y 75 kilos, pues sí va a ser como un vaso, ¿no? Más o menos. Pero bueno, esto ya depende de cada persona. Siempre realizarlo a lo mejor más de una hora antes para que les dé tiempo de ir al baño si les dan ganas después de tomar eso. Pero eso ya los hidrató. Y después, durante de la competencia, pues sí se recomienda cada media hora o cada 20 minutos estar tomando traguitos, ¿no? También entre 3 y 5 mililitros por kilogramo de peso, pero esto ya va a depender de cada persona, porque también hay personas que toleran más o personas que toleran menos, ¿no? Okay. Entonces eso ya va a depender. Y sí se recomienda entonces que sea una bebida deportiva en estos casos. Okay. Y el después, también es importante hidratarnos adecuadamente. Si ustedes pues ya son mucho más clavados en este tema, en sus entrenamientos seguramente se pesan antes y después. Y de eso del peso que ustedes pierden, por ejemplo, de medio kilo, si perdieron en el entrenamiento o en la carrera, es importante por cada medio kilo 600 mililitros aproximadamente. Okay. Además de sus 2 litros, ¿no? Ok, perfecto. En alguna ocasión, Antonio, que participa también con nosotros, comentaba que cuando vas a hacer alguna competencia ya de maratón, tienes que dejar de entrenar unos días previos para que no te cargues, pues finalmente vas a correr 42 kilómetros después. Claro. Y ahí en ese inter, entonces te tienes que ir preparando más con carbohidratos, o sea, tus comidas de días previos a la competencia de un maratón, ¿te tendrías que preparar comiendo más carbohidratos? Por supuesto. ¿Cómo sería la relación más o menos si dijeras, bueno, a ver, 60%, 50% carbohidratos, 20% grasas, no sé, ¿cómo hay una relación? Sí, hay una relación. Del 100% de las calorías que nosotros comemos normalmente, se recomienda que se consuman el 60% que sean de carbohidratos. Okay. Antes de una carrera, digamos, de un maratón, sí nos vamos a preparar 2 o 3 días previos al 70% de carbohidratos. Vamos a bajarle un poco a las grasas y vamos a bajarle un poquito a las proteínas. Okay. ¿No? Y obviamente que sean carbohidratos que sabemos que nos caen muy bien. Este es otro punto muy importante, que un día antes no vayamos a comer en un lugar donde no conocemos o que conocemos, o en la calle, o algo muy frito, o algo muy condimentado, o con mucho chile, porque nos puede caer mal y entonces sentirnos mal al día siguiente. Entonces debemos de cuidar mucho esa parte. Ok, perfecto. Pero bueno, por mientras, ¿cómo te pueden localizar? ¿Cómo te pueden encontrar? Digo, ya pues, aparecen algunos datos, pero por favor repítelos. Claro que sí, pueden consultarme o incluso sacar una cita a través de mi correo electrónico, que es alinagarciaj@yahoo.com.mx, en mi celular, que es 55 54 02 11 04, y en las redes sociales, en donde todos los días pongo algunos tips de nutrición, de salud y de estilo de vida, que es el Twitter, @nutalinagarcia, Okay. y en el Facebook, nutrióloga Alina García. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a regresarnos a ver si hay alguna pregunta. Pues no sé, están conectados pero no preguntan. No hay dudas. Al menos de que ahorita hay algunas personas conectadas pero para preguntar, pero no mandan preguntas. Sí, o si les surgen después, pues nos las pueden enviar también. Pues sí, ya porque sea además... por WeMed o a mi correo. Claro, además ya se acerca el maratón de la Ciudad de México, entonces... Exacto, y ayer fue el medio maratón de la Ciudad de México. Tuve varios pacientes que lo corrieron y sí se estuvieron preparando con su alimentación desde días antes. Claro. Bueno, todo el entrenamiento, por supuesto, ¿no? Claro. Pues bueno, si tienen alguna pregunta, si nos quieren realizarlas a través del chat, aunque diga offline, nos pueden mandar un correo y bueno, nosotros les hacemos llegar la información a la nutrióloga Alina, o bien por las redes sociales igual de WeMed, que es en Facebook nos encuentran como WeMed, en Twitter como WeMedMX, y o dentro del portal les comentaba por este chat que tenemos habilitado. Pues muchas gracias, Alina, por acompañarnos esta noche y pues esperamos contar pronto de nuevo con tu presencia con algún otro tema que siempre son de interés. Y
Y bueno, esta información y el video pues lo estaremos publicando en YouTube y haremos también algún escrito para que tengan esta información previo al maratón y bueno, pues cualquier cosa, cualquier duda, pues que nos la hagan llegar o a Lina directamente para que contesten sus dudas. Claro que sí, estaré pendiente y pues muchas gracias a ti, Paco, y gracias a WIMED. Ok, pues muchas gracias. Hasta luego.